Sí, 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 son esas. Bien. Bueno, chicos, las empezamos a grabar porque hay alguien que lo había pedido. Bien, en la primera foto puedo ver Para que a mí lo que me gustaría es que las presentes. que la presenté en qué sentido, Mario. Claro, hacer la presentación de tu pantalla. ¿Te Ah, animás? bien, dale. Un segundito. ¿O querés que las presento yo, así te voy corrigiendo y vos vas hablando? ¿Te parece, Tomás? Dale, excelente. Bueno, listo. Entonces vamos acá a presentar. Presentamos toda la pantalla. Presentamos, compartir y vamos a esto. Bueno, lo que sí vos no vas a ver qué es lo que yo estoy viendo. Perdón. Eh, lo que no vamos a poder ver es el puntero, digamos, Claro. de ponernos de acuerdo. O sea que a medida que vos vayas explicándome, yo les voy a tratar de ir mostrando a los demás. Y chicos, están libres de interrumpirnos y de ir conversando. Y La de idea es ayudar. tratar Y de de ayudar. aplicar los pares craneales acá. ¿Eh? Sí, son libres de ayudarme, Por todos, supuesto. por favor. Bueno, para comenzar, primero podemos apreciar que a la izquierda tenemos varios frames o fotos de cortes axiales. A la izquierda, bueno, primero que todo podemos decir que esto es una, viendo las corticales podemos ver que es una tomografía. Al ser la cortical blanca podemos darnos cuenta que se trata de El hueso blanco. la cortical del hueso. Vemos el hueso blanco. A la izquierda tenemos los cortes axiales y en la derecha tenemos a la derecha del todo un corte sagital y un poco más a la medio derecha un corte frontal o coronal. Perfecto. Viste que hay 6 cortes axiales y otros 6 cortes axiales. Hay Sí, una gran diferencia entre unos y otros. sí. Sí, ¿Qué me sería, la podrías decir de diferencia eso? sería la ventana elegida. Muy bien, exactamente. Eso se llama ventana. Sí. Las del lado más izquierdo serían, o sea, estas. De partes blandas. Claro. Parénquima le podemos llamar, porque Parénquima. acá lo importante de esto es una tomografía de cerebro. Si bien nosotros podamos a poder ver partes blandas, lo más importante es lo que está dentro, ¿no? Entonces, una tomografía de encéfalo, de parénquima, de encéfalo, de cerebro, como quieran llamarlo. Y esta otra se llaman ventanas Óseas. óseas. Algunas veces, y si fíjense que acá uno puede identificar, ¿sí?, algunas estructuras y cuando las compara con la correspondiente, o sea, esta imagen es correspondiente con esta con esta con esta con esta, ¿sí? Esta acá, ¿está bien? Entonces uno puede mirar cómo se ve de una forma y otra. Y uno a veces puede ver de alguna manera estructuras y ir reconociéndolas, pero obviamente no son lo más importante. Bien, contame, ¿dónde están estos cortes? ¿Te acuerdas los otros días? ¿Participaste, Tomás, los encuentros anteriores? Sí, 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 participé. Estuve presente. ¿Te acordás que les Sí, dimos un nombre, una orientación? sí, entiendo perfectamente. Me cuesta, me olvido la palabra me sale siempre, siempre, por ejemplo, el término de calota, de base, pero nunca me sale el término, por ejemplo, en el corte coronal o frontal, o bueno, sí, frontal, que nos está marcando, ¿cómo decirlo? De manera común, dónde está el corte, la zona de corte, la altura. Ujú. eh, por lo que veo está por encima de los niveles de los cornetes. Ajá. Estoy mirando Muy bien, pero esta estructura que vos ves acá, digamos, sí. ¿qué podés decirme que es esto?
esto que vos ves acá. La fosa craneana posterior. Exactamente. Claro, exactamente. Vamos a hablar de pares craneales. Entonces, si bien los pares craneales atraviesan las tres fosas craneales, la anterior, la media y la posterior, generalmente están muy asociados a lo que es el tronco encefálico. ¿Está bien? Fíjate, espera que las paso yo. Sí, sí, ya. Estas tres son los mismos cortes. Si uno vuelve para atrás, o sea, acá ustedes están viendo que la que no tiene línea celeste es la sagital. ¿Está bien? Entonces, esto, ¿sí? Esta línea celeste está diciendo por dónde pasa el corte sagital en el corte coronal. Es un corte parasagital, o sea que no está en el mismo medio. En el medio sería sagital. El resto son parasagitales. ¿Está bien? De la misma manera, el corte pasa, fíjense que está bastante oblicuo, ¿eh? Por dentro del ojo. ¿Mm? ¿Está bien? Obviamente acá y acá son iguales, pues ya lo habíamos dicho. Si volvemos atrás, ¿sí? Ustedes ven que este no tiene cortes, digamos, no tiene línea celeste. Quiere decir que este es el que ustedes están parados viviendo, ¿sí? Y este es la representación de este corte acá. Es como que si usted lo cortara acá y lo miran, ¿eh? Y acá lo miramos desde adelante. ¿Está bien? Y cada uno de, digamos, de los cortes estos, ¿sí? Van a pasar por acá. ¿Eh? Este corte va a pasar por acá. ¿Está bien? Bueno, y ahora, ¿qué pasó? Bien, entonces, acá ustedes fíjense que estos cortes, ¿sí? Que hay 6, uno lo que hizo es que a uno de estas ventanitas que tenemos acá, lo que hizo es dividirla. Entonces tenés los 6 cortes que tienen numeritos y todo. Si ustedes le buscaran el número por algún lugar de acá, aparece y les dice cuál corte es cada uno. Por ejemplo, un ejercicio que pueden hacer ustedes mirándolos es cuál es más alto y cuál es más bajo, de este y este, o de este y este, ¿no? Que son lo mismo. ¿Está? Eso es una de las formas de ir organizándose. Bien. Entonces, estamos viendo acá, dijimos que estamos en la fosa posterior. Esta estructura es una estructura que yo siempre les digo de ir a buscar esa imagen. Sobre todo cuando estoy enseñando un poquito más de tomografía en cuarto o quinto año, ¿eh? ¿Cómo se llama su estructura? El cuarto ventrículo. Exactamente, el cuarto ventrículo. Es decir, estamos en el cuarto ventrículo, ¿sí? Lo que está por detrás es El cerebelo. muy bien, lo que está por delante se llama. El mesencéfalo o la protuberancia. Bien, podrían ser cualquiera de las tres cosas, pero digamos acá lo que está clarito es que tenés los dos pedúnculos cerebelosos medios, ¿sí? Es bastante grande, está muy armado, justo tenés el cuarto ventrículo en forma de invertida, entonces esto te está hablando que esto es protuberancia, ¿sí? Mucho depende de cómo estén organizados los cortes, ¿eh? A veces les podrían poner un corte así, ¿eh? ¿Está bien? Eso va a depender mucho, ¿eh? Por ejemplo, acá vemos parte de lo que es la protuberancia y esto es parte de lo que es el mesencéfalo. En ninguno de estos se ve el bulbo, o sea, son todos cortecitos de la protuberancia. ¿Está bien? Y ya que vamos a hablar de pares, empecemos a hacer un pequeño ejercicio.
cuáles son los pares craneales asociados a la protuberancia. Bien. Asociados a la protuberancia, según sus orígenes reales, podemos encontrar el quinto par craneal en una de sus, ¿cómo decirlo?, de sus núcleos, el sexto par craneal, el séptimo y el octavo. Muy bien. Muy bien. Exactamente. Mario, una pregunta con Sí. respecto a eso. No sé si te acuerdas que nos habías dicho en un momento algo que era muy importante, hablar acerca de la división, por ejemplo, del séptimo par craneal, que tiene dos secciones diferentes, y con eso te referís a diferenciar su parte motora de la sensitiva. No, no, no. Estamos hablando principalmente cuando nosotros hablamos del séptimo par craneal. Ahora podemos empezar por este, que es el más importante. Uno puede hablar que el séptimo par craneal, lo más importante que tiene es los movimientos de la cara, ¿sí? Tiene una partecita sensitiva de parte del conducto auditivo externo, ¿sí? Tiene eh, parasimpático, ¿sí? Principalmente está asociado al núcleo salival superior, ¿sí? De esa forma el séptimo par me va a inervar las glándulas lagrimales para que yo llore, ¿sí? Las nasales, para que genere moco, ¿sí? Y glándulas salivales accesorias, ¿eh? La subnacilar, bueno, después cuando estudien todos, pero hay una cantidad de glándulas salivales que no son la parótida, la que se llama con las paperas, ¿eh? Que esa está inervada por el noveno par, ¿sí? Ese es el núcleo salival inferior, ¿está bien? Pero lo más importante de todo, entonces, como yo les decía, tiene que ver con eh, la parte motora, ¿sí? La parte motora es la mímica. Entonces, se van a encontrar que también sirve para otras cosas, digamos. Si ustedes van al detalle, hay algunos musculitos que están inervados por el facial, y el listado es bastante generoso, grande, pero la gran mayoría tiene que ver con la mímica, ¿sí? Entonces, cuando yo les decía en el mensaje, que se divide en dos, uno puede ver que el núcleo estaría ubicado, ¿sí?, en la parte inferior, de la protuberancia, en esta zona, ¿sí? Es un núcleo de origen branquial. Ustedes cuando revisen un poquito en biología, nosotros tenemos dos orígenes posibles de los músculos. O tenemos un origen branquial, que son los que nos van a dar todas digamos, las estructuras principalmente de la cara, o un origen somítico. ¿eh? Los somitos los habrán estudiado cuando estudiaron los dermatomas, digamos, los miotomas, o los esclerotomas, que son, digamos, partes de esos somitos y que están inervados por un par de raíces raquídeas. Entonces me van a dar, por ejemplo, T4, a la altura de donde están, digamos, las mamas, digamos, los pezones, una zona dérmica que va a estar inervada por esa raíz, digamos. Y va a haber unos músculos que van a estar asociados con intercostales a ese nivel, algún otro músculo paraespinal y demás, que también dependen de ese miotomo. Mio viene de músculo, ¿sí? Y el esclerotomo me va a generar, digamos, la estructura de la costilla, digamos, y de la vértebra. ¿Está bien? Las branquias, en general, digamos, son
como si fuesen las branquias de los peces, los arcos branquiales. Por ese motivo, digamos, salen al costado de lo que sería la cabeza en el embrión, digamos, y se le llama de esa forma, porque pareciera que son las branquias de los peces. Pero no tiene nada que ver, digamos, con una función respiratoria, sino que son estructuras embriológicas que me van a dar origen a la piel, músculo y los huesos. Y los huesos tienen una forma bastante particular de formarse. No es función de que yo les explique todo esto, digamos. Entonces, el primer arco branquial está asociado con el quinto par, el segundo con el séptimo par, el tercero con el noveno par, el cuarto, ¿sí? Y el sexto están asociados con el, perdón, décimo y undécimo par craneal. No existe el quinto, es rudimentario, no sé por qué le llaman así, pero bueno, eso bien nos tienen, se lo explicará algún librito de embriología. Y como les decía entonces, ¿sí? Lo que, digamos, hay una columna, digamos, de músculos branquiales que está un poquitito más, digamos, rostral, o sea, más anterior que la columna de los que son somíticos. ¿Sí? Y entonces, cuando ustedes vean acá, en esta zona, ustedes van a encontrar el séptimo par, un poquito más adelante, y por fuera y por detrás, el sexto par craneal. Séptimo sirve para la parte facial, y el sexto par craneal es el que me mueve el ojo hacia afuera, ¿sí? Es de los oculomotores. Cuando se estudia en conjunto con el tercero y el cuarto. ¿Está bien? Entonces, desde esa zona, ¿sí? del núcleo, que vamos a... Los avances están terribles. Desde esa zona, de ese núcleo motor, ¿sí? Va a salir, digamos, lo que es el nervio, y lo va a rodear, haciendo una rodilla interna al sexto par, y va a salir por lo que se conoce como ángulo pontocerebroso. Si ustedes miran acá, uno puede ver esta parte blanca, que son los peñascos, ¿está bien? Del temporal, ¿está bien? Los peñascos del temporal. Cuando uno mira la parte de la ventana ósea, obviamente van a seguir viendo el peñasco del temporal, pero con más detalle. Fíjense que acá hay unas muesquitas que se ven perfectamente acá. Ahí se alcanza a ver. ¿Está bien? Estas muescas, pero que cuando uno ve digamos, el parénquima, no puede ver estos detalles. ¿Sí? Estos se llaman conductos auditivos internos. Estos agujeritos, estos conductos. ¿Sí? Es como que se meten dentro eh, este, del temporal, del hueso petroso, del temporal. ¿Está bien? Y por ahí sale, además del séptimo par, ¿sí? El octavo par craneal, con una distribución muy particular, que si quieren la buscan. Pero bien, entonces, ustedes lo que van a tener acá, ¿sí? En este núcleo, ¿sí? ¿Son la primera o la segunda neurona motora? La segunda. Segunda motora, exactamente. La motoneurona 2. Similar al asta anterior de la médula. Creo que vamos a aceptar a algún chico y seguimos trabajando. Entonces, como bien dijeron, la segunda neurona. ¿Y la primera neurona dónde estaría, chicos? En el órgano receptor. No. En la cortosa. Ah, en la Ahí corteza, está. claro, en la corteza. En el cerebro. En el cerebro va a estar la primera. ¿Está bien?
Entonces, este núcleo va a estar dividido en dos porciones, ¿sí? Una que se conoce como núcleo facial superior, pero es un solo núcleo, y una que es inferior. Ahora, la representación cortical de la primera neurona de la parte superior, ¿sí? Ahora les explico qué quise decir con todo eso, es bilateral, ¿sí? En cambio, la porción inferior, ¿sí? Tiene una representación cortical cruzada, unilateral, pero cruzada. Vamos a la parte clínica, la que ustedes pueden ver en la fascie del paciente. La porción superior del núcleo me inervaría la parte superior de la cara. Groseramente, ¿sí? Uno puede decir que acá tiene un músculo, el orbicular de los ojos, que lo que hace es cerrar este ojo, el ojo. ¿Sí? En cambio, ¿sí? La porción inferior, el orbicular de los labios, ¿sí? Va a estar dividido de un lado del otro lado. Y acá en el orbicular uno tiene de un ojo o del otro ojo. Para que entiendan, ¿sí? El cerebro le manda información ¿eh? a ambos núcleos, digamos, al derecho y al izquierdo. Quiere decir que de alguna manera nuestro cerebro está manejando los dos orbiculares de los ojos. ¿Sí? Pero en la parte inferior, en los labios, esta mitad va a estar inervada, esta mitad, que es la parte derecha, va a estar inervada, ¿sí? O una representación cortical motora del lado izquierdo, cruzada. Y esta parte va a estar cruzada, ¿sí? Con el hemisferio derecho. ¿Me alcanzan a ver, no es cierto? Con la cámara. Sí, sí, te vemos. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión, ¿sí? Central. Y cuando hablo de central, ¿sí? Estamos hablando de cerebro, digamos, y su conexión hasta llegar a la protuberancia. ¿Está bien? Entonces, a eso se lo conoce como lesiones centrales. ¿Está bien? Del facial. Los ojos, ustedes van a poder seguir cerrándolos. ¿Sí? Pero en la cara les va a parecer que este surco es como que se borra, digamos, si está la lesión contralateral. ¿Está bien? Pero en los ojos no va a haber problema. ¿Por qué? Porque este que debería estar afectado está inervado también ipsilateralmente. ¿Sí? Mi cerebro, ¿sí? Me inerva ambos orbiculares, ¿sí? El hemisferio derecho, ambos. El hemisferio izquierdo, ambos. ¿Está bien? Ahora, la parte inferior, el hemisferio izquierdo, me maneja lo derecho. El hemisferio derecho maneja lo izquierdo. Entonces, cualquiera de los dos que se me afecte, se me va a afectar la parte inferior de la cara. ¿Sí? De un lado o del otro. ¿Está bien? Pero no se me va a afectar la parte superior. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros tenemos una lesión periférica, no significa que lo que está afectado es el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Sino que nosotros podemos tener una lesión en la protuberancia y le llamamos motoneurona periférica. Ahora, está metida en el sistema nervioso central. ¿Dónde estaría el límite entre el sistema nervioso central y el periférico en una tomografía acá? ¿Dónde podríamos ubicarla? ¿Alguien tiene idea? Tengo entendido que una vez que cruza la cisterna ya se considera como parte del sistema nervioso periférico. Bien, la porción cisternal básicamente es periférico, exactamente, nervio periférico. Está a 1 milímetro de la salida del nervio. ¿Sí? En el ángulo pontocerebroso, 1 milímetro más o menos, hay una zona donde no tiene mielinización. ¿Está bien?
zona de entrada, se llama, de los nervios, principalmente de los sensitivos, se le llama así, zona de entrada, y ahí estaría la división del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El sistema nervioso central está mielinizado por... Oligodendrocitos. ¿Y el periférico? Por las células de Schwann. Bien. ¿Qué importancia tiene esto? Porque ustedes dirán, pero ¿es importante esto? Sí, las patologías. Las patologías son. Digamos, el sistema nervioso periférico tiene patologías específicas y el sistema nervioso central tiene patologías específicas. Entonces, uno, dependiendo de la distribución y demás, de esa semiología que uno haría, donde uno encontraría esos errores, uno podría decir, bueno, esto tiene que estar afectado lo periférico o tiene que estar afectado el sistema nervioso central. ¿Está bien? Bien. Después ustedes van a encontrar que hay unos síndromes muy específicos que se los dicen en los libros de se usan el Snell o se usan el Haines. Están todas esas síndromes alternos que se conocen. Pero nosotros tampoco no preguntamos de eso. Bien. ¿Se entendió entonces lo que sería el facial principalmente? ¿Sí? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Bien, bárbaro. Chama tú. Bueno, a ver, ¿cómo harían ustedes para revisar a un paciente y saber que el facial está funcionando bien? Se lo podrían hacer entre ustedes, entre compañeros. ¿Cómo haríamos? Haciendo que haga gestos. Que agarra un lente. Claro, que haga gestos con la cara. Que haga así, que haga esto, que haga esto. También se le puede indicar que lleve el mentón hacia abajo contra voluntad de... ¿El mentón hacia abajo? ¿Abrir la boca? Claro, o sea, el mentón hacia abajo contra voluntad, o sea, el examinador lo empuja hacia arriba, para eso, para evaluar el músculo cutáneo. Me mataste. Muy bien. Espectacular. Sí, ese no se me había ocurrido, no lo he usado nunca. Bien, puede ser. Cuando uno habla del mentón que se abre y se baja, en general uno está hablando de los músculos masticadores. Eso puede ser más que no me metería ahí. Hay un reflejo, el golpear acá el mentón. ¿Sí? Uno pone un dedito al paciente acá y con el martillito ¡tuc! Le pega, ¿sí? Y uno logra que se cierre la boca, ¿sí? Pero eso es un reflejo trigeminal, eso es masticatorio. No hay ningún reflejo facial que uno pueda, digamos, a un músculo estimularlo y ver su respuesta. Pero bueno, ¿sí? ¿Le harían abrir los ojos si ustedes quieren evaluar el séptimo par? Creo que no sé si estaríamos evaluando sobre todo, no estaríamos concentrando nuestra semiología en el séptimo par. Bien, claro, eso es una pregunta capciosa a veces, porque uno lo que está buscando es eso, ¿no? Que le digan que, digamos, la apertura de los ojos está dado principalmente por el tercer par craneal, ¿sí? El elevador del párpado. El otro que actúa también es el simpático. El simpático también ayuda a la apertura ocular. Bien. Esas son las preguntitas a veces complejas, que uno a veces puede ser que sea para, ¿ves? No sabes. O para, muy bien, conoces estos detalles, seguimos avanzando como para que te lleves una mejor nota. Eso hablando de finales. Bien. Entonces, básicamente esa es la forma de estudiar al facial. Digamos, cuando uno analiza el facial,
uno no se le ocurriría mirar si saliva o no saliva el paciente, digamos. Y es más, no tiene sentido eso. Hay algunos estudios a veces para hacerlo, el del sudor, principalmente en la cara, porque estaba evaluando el simpático, digamos, pero no lo usamos habitualmente, sería algo muy específico. Bien, del facial, yo les diría que si ustedes conocen esto que yo les acabo de decir, está completito. Estas imágenes que yo les mostré acá apuntan a esto que está acá. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la otra. Esto que está acá. Así que analícenlo y explíquenme qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto. ¿Qué hueso sería esto? Intentando recordar módulo 2, más que nada. Nosotros habitualmente lo que tenemos que entender, ¿sí? Cuando estamos estudiando medicina, es que yo no es que aprobé módulo 2, se terminó módulo 2 y me olvidé de todo. La idea es que ustedes vayan sumando conocimiento. ¿Sí? Cuando termine el módulo 3, vendrá módulo 6. Porque el 4 y el 5 también tienen algunas cosas del módulo 3, pero principalmente van a estar en el módulo 6 y después lo van a ver en neuro de cuarto o neuro de quinto. En clínica, por supuesto, también. Van a aparecer estas cosas. Se podría ver los cornetes nasales, superior, medio, inferior. Bien. Los huesos del maxilar inferior, los senos maxilares también. Y lo que aparece ahí como 2 círculos arriba del seno maxilar sería los globos oculares, tipo el final de los globos oculares, o... Te corrijo. No estás equivocada en cuanto a orientación. Estás por detrás de los globos oculares. Claro, sería Entonces, como... eso es la órbita. El lugar donde tenemos los ojos se llaman órbitas. Ah, bien. ¿Está bien? Los globos oculares serían los ojos. Claro. Sería como el hueso. La órbita, digamos, es una cavidad llena de grasa, de músculos, de vasos, ¿sí? Que contienen al ojo y contienen toda la musculatura, digamos, de la cavidad. Si ustedes tienen imaginación, eso que se ve en el medio, ¿lo pueden reconocer? Sí. Tal vez no lo vean acá en la computadora, pero si lo miran en la imagen que les envió se ve muy bien. Ese es el nervio óptico. Quiere decir que los otros que se ven alrededor son las musculatura, que tienen una terminación o una inserción en un anillo tendinoso común. No todos los músculos extraculares se unen a ese anillo, pero los 4 rectos sí. ¿Tiene idea cuáles son esos 4 rectos? Superior, inferior, medial y lateral. Muy bien. De esos 4, ¿cuáles están inervados por el tercer par? ¿Cuál está inervado por el otro par? El inferior y el medial y el oblicuo menor está inervado por el tercer par y el recto lateral por el abducen. Sexto par. Ah, sí. Bien. Abducen, sí. Motor ocular externo. Y el recto mayor, ¿Qué es eso de recto mayor? el recto superior, perdón. Ah, está bien. No recuerdo, creo Tercer que par. por el tercer, sí.
Entre el recto superior con el tercero. Hay una regla mnemotecnia, chicos. El externo, ¿sí? Por el sexto par. El oblicuo superior, ¿sí? Por el cuarto par. Todo el resto por el tercero. Es sencillo. No tiene tantas dificultades. Como les decía, acá, ¿sí? Tal vez acá, uno puede ver el núcleo del séptimo par y el núcleo del sexto par. Posiblemente, un poquitito más arriba que esto, uno encontraría el cuarto par, ¿sí? Y más arriba todavía el tercer par. ¿Está bien? Esos serían los orígenes reales. Con los orígenes aparentes, ustedes tienen que el tercer par sale hacia adelante entre los dos pedúnculos cerebrales, en el mesencéfalo. El cuarto par es el único que sale hacia atrás, entre los tubérculos cuadrigéminos, y muy probablemente este sea el cuadrigémino inferior. Cuando les digo muy probablemente, porque también otra estructura que podría ser esto son los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Sí? Entonces no estoy seguro. Uno tendría que seguir viendo imágenes como para uno poder decir esto es tal cosa. Y a veces también quedan dudas. Bien. El sexto par, vamos a tratar de ubicarlo, ¿sí? Nos va a salir por debajo de la protuberancia, o sea, más o menos a este nivel, y lo que hace es cruzar la cisterna y se mete en un canalcito dural, para ir a buscar, ya muestro. ¿Saben qué es esto? Miren, chicos, traten de identificar eso y traten de identificar eso. Les doy tiempo para que piensen, no es que... ¿Es la fisura orbitaria superior? Miren, yo la traté de buscar, la fisura orbitaria superior es esto. ¿Sí? Y ustedes se fijan, ustedes tienen parte del fenoides, este es el frontal, ¿sí? En algún lugar están unidos, ¿está bien? Y entonces por debajo es la parte del ala mayor del efenoides, y esta es parte del ala menor del efenoides, esa es la fisura orbitaria superior o hendidura orbitaria. Tiene varios nombres. ¿Mm? Bien. Entonces, esto que está acá es previo a esto. ¿Sí? ¿Está bien? Sería algo que tendría que estar acá. Ahí. Y fíjense que ustedes tienen hueso acá y hueso acá. O sea que en el medio hay algo distinto. Mario, para ¿Sí? terminar de ubicar, estamos hablando todo referido al sexto par craneal. No, estamos hablando a los pares craneales oculomotores, a los tres. Entonces puede ser el conducto óptico. No, mira, el conducto óptico uno lo puede identificar. Espera que me voy a tener que poner anteojos porque me estoy cansando la vista. Si uno sigue el nervio óptico, en el coronal, uno lo encontraría. Básicamente estaría acá. ¿Sí? Acá, Ese es el conducto óptico. Uno tiene la crinoides anterior. Crinoides anterior es una parte de la ala menor del efenoides. ¿Sí? El ala menor perdón. El efenoides es parecido a una avioneta. ¿Sí? Es como que tiene el cuerpo, sería el avioncito en sí. ¿Sí? Las alas de arriba son las alas menores y las alas
Y abajo son las alas mayores de de las avionetas. Y el tren de aterrizaje son, digamos, la parte pterigoidea, que está por detrás, algo parecido a esto, ¿sí? Que es como si fuesen los trenes de aterrizaje. Entonces uno puede hacer esa comparación. Tal vez también hay algunos que lo hacen con las mariposas, pero bueno, es una forma de imaginarse qué formita tendría. Les vuelvo a mostrar. O sea, si ustedes se fijan, esto es seno esfenoidal, ¿sí? Acá queda un agujerito y acá también hay hueso. Fíjense acá, hueso, ¿sí? Estas son las clinoides anteriores, como habíamos dicho, son estas. Fíjense el hueso. Entonces acá hay un lugarcito. ¿Qué hay dentro del cuerpo del efenoides? En la cara superior del efenoides. Y ahí van a tener la respuesta. ¿Puede ser la hipófisis, profe? Claro, la silla turca, la hipófisis. La silla turca es el lugar donde se asienta la hipófisis. Exactamente. Entonces, a ambos costaditos de la hipófisis, uno vería esto. ¿Sí? Eso que está ahí. Ese es un seno venoso. ¿Cómo se llama ese seno venoso? Atravesado por el sexto par, atravesado por la carótida, pero el tercero y el cuarto van por la pared de ese seno. ¿Puede ser el seno cavernoso? Exactamente. Ese es el seno cavernoso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que uno está haciendo? Digamos, aplicando los conocimientos que uno, por ejemplo, ustedes estudiaron el cuarto par craneal y lo fueron hablando y demás. Lo que ustedes no hacen es esto, que es la integración. ¿Sí? Ustedes fíjense que acá estamos viendo, por un lado, anatomía por imagen y por otro lado, anatomía pura. ¿Sí? Lo que estamos viendo es anatomía por imagen. Y todo el resto lo estamos abstrayendo, lo cual es un trabajo cognitivo enorme. Este trabajo cognitivo que estoy haciendo con ustedes, lo repaso cada vez que veo un paciente, digamos, cada vez que busco algunas cosas en un paciente. ¿No? Es lo que yo les decía. A veces, y por eso se los avisé, el que no tiene los conocimientos, digamos, previos, esto le puede resultar muy complejo. Entonces, yo no sé el tiempo de cada uno de ustedes, cómo van estudiando. Por ahí ya terminaron, que me imagino el que va a rendir ahora el 23, debe estar por haber terminado, digamos, toda la cursada, por lo tanto esto ya lo ha visto, digamos. Y lo que tiene que hacer ahora es tratar de integrar todo y decir, mira vos, cada una de estas cosas me puede estar tocando o no cada una de ellas. Bien. Bueno, entonces, como habíamos dicho, si esta es la fisura orbitaria, por acá salen los pares craneales, 3, 4 y 6. ¿Está bien? Hay una mnemotecnia para saber si pasan por dentro o por fuera del anillo tendinoso común, que deja un agujerito. El anillo tendinoso común, sale el recto superior, recto inferior, recto lateral, recto interno. ¿Está bien? Entonces, por ese agujerito no pasa el nervio óptico. Pasan pares craneales, pasan vasos sanguíneos, no pasa la arteria oftálmica. La arteria oftálmica pasa por acá, junto con el nervio óptico. Bien. Y también ya podemos ir diciendo, el nervio óptico, ¿está bien decir nervio óptico? Si alguien les dice, el nervio óptico no es un nervio óptico, no es un nervio. ¿Qué significa eso? Porque se considera que ya es parte del sistema nervioso central, ¿puede ser? Entonces está mielinizado ¿por quién?
por los oligodendrocitos. Entonces va a compartir patología con el sistema nervioso central. En cambio, el resto de los nervios periféricos, o de los nervios de los pares craneales, van a, salvo el primer par, ¿no? Van a compartir las patologías del sistema nervioso periférico. ¿Está bien? Bien. La distribución lo dijimos hace un ratito. El sexto par, ¿sí? Me va a inervar el recto externo. El cuarto par me va a inervar el oblicuo superior. El resto me va a inervar el resto de los músculos inervados por el tercer par. Bien. ¿Cómo voy a evaluar estos tres pares craneales? Haciendo que miren primero con cada ojo para hacia todos los lados y luego la mirada. En general uno le pide al paciente que te siga un dedo. O si no, O algún tenés que objeto. decirle el dedo, una regla, un lápiz, una lapicera, el martillito de los reflejos, algo que tengas en tu mano, y vos lo que haces, o uno, ¿sí? Como el explorador, lo que hace es dibujar un H, ¿sí? Se lo lleva para un costado, arriba, abajo. Vuelve al medio, vuelve al otro lado, arriba, abajo. Se puede hacer ojo por ojo, o se puede hacer con los dos ojos a la vez. Básicamente es así. ¿Está bien? Mario, también es importante para la semiología esto que hablas, que escuché que habías hablado en tu video de pares craneales, lo del fascículo longitudinal medio, la conexión entre el par 3 y 6. En sí, el par 3 y el 6 están inervados, ¿sí? Así o sea, están unidos para conseguir lo que se llama visión binocular. ¿Está bien? ¿Qué pasa si nosotros no tenemos una visión binocular? Digamos, si no estuviesen coordinados, y cuando yo miro para afuera, el otro sigue mirando para acá, o cuando yo miro para adentro, el otro sigue. ¿Qué pasaría? ¿Veríamos doble? Exactamente. Tendríamos doble ¿sí? vista. La sintomatología se llama diplopía. Entonces, cuando ustedes encuentren que tiene un paciente que les está diciendo diplopía, ¿sí? Tiene que tener algún trastorno de los pares craneales. A ver, un paciente que tenga una ceguera unilateral, ¿puede ver doble? Me rompo la cabeza con las preguntas, Una ceguera unilateral y no puede ver doble. ¿Por qué? ¿Por qué es estaría, bilateral? porque estaría ocluyendo esa visión binocular que hace que con los O dos sea, ojos la tengas- respuesta es, necesito dos ojos para poder ver doble. Claro, ¿Está sí. bien? Bien. Hay alguna posibilidad remotísima que uno vea doble por un problema en que una retina se separe. ¿Está bien? Y entonces me apunte distinto. ¿Está bien? Eso se llama desprendimiento de retina. La mayoría de las veces que uno tiene un desprendimiento de retina, esa retina deja de funcionar. Por lo tanto, no va a haber doble. Pero hay unos remotísimos casos donde están los libros. Obviamente que esto no es lo que ustedes tienen que saber. Pero por ahí ustedes van buscando y encuentran que hay una diplopía que es monocular. Pero en general, la diplopía es porque uno tiene una pérdida de los ejes. Y eso se llama estrabismo. Ese estrabismo puede ser subjetivo del paciente, el paciente ve un doble, ¿está bien? O uno lo puede notar desde afuera. Y uno ve que hay un ojo que está mirando para un costado y el otro mira bien.
¿sí? Entonces, en esos casos son estrabismos objetivos, los ven ustedes. Y hay pacientes que se han acostumbrado tanto, o sea, su cerebro los acomodó de alguna forma en que ese paciente que ustedes le ven que son en realidad viscos, son hombres vulgares que tiene la persona que tiene una desviación del ojo, en que no ven dobles, ¿sí? Porque en general este tipo de problemas, si no son bien, digamos, tratados de niños, y de niños estoy hablando de bebés, el cerebro nuestro es como que inhibe uno de los ojos, ¿sí? Y es más, lo pueden perder totalmente, pueden quedar ciegos de un ojo para que esa persona vea uno solo. También, eso lo verán también en la oftalmología, ¿no? La oftalmología aplicada a los niños, cuarto año, les hablarán algo del estrabismo congénito, ¿sí? Y cuáles son los peligros y por qué hay que estar atentos en esto que les explicaba. No todas las personas pierden la vista porque va a depender de cuánto es el problema estrábico. ¿Está bien? Bien. Como bien dijo Tomás, la unión, la organización para que los ojos miren, cuando viene la inervación desde el cerebro, digamos, ¿sí? Lo hace a través del fascículo longitudinal medio, ¿sí? Y que une a los 3, o a los 6 núcleos. ¿Está bien? Los 2 terceros, los 2 cuartos y los 2 sextos. Un mesencéfalo. No, mira a ver si hay un mesencéfalo acá. Parece que no. Tres. Vamos a ubicar. Panel 4. No, no tengo ninguno que muestre el mesencéfalo ese típico, de las cisternas de la base. Igual estas son cisternas de la base. Para ir recordando cosas, les marco algo. ¿Se ubican qué es esto? Si uno lo pudiese ver acá, encontraría algo así. ¿La radiación óptica? No. Más arriba la radiación óptica. ¿Es el borde libre del tentorio? Muy bien. Eso es. O sea, esto es cerebro. ¿Sí? Esto es cerebro. Esto es cerebro. Esto es cerebelo. Y esto es parte del cuarto ventrículo o parte de la cisterna cuadrigeminal. Es imposible saberlo. Esto tiene toda la pinta de ser cuarto ventrículo. Esto no estoy tan seguro. ¿Sí? Esto es cuarto ventrículo, cuarto ventrículo, cuarto ventrículo. Formita DU invertida. Esta estructura que tienen acá, ¿cómo se llama? Para que estudie un poquitito de cerebelo. Les cuento, este es el nódulo. ¿Sí? Entonces el nódulo este suele tener un bracito así, y donde sale el séptimo de octavo par, uno puede ver lo que es el flóculo. Este es el arquicerebelo, que tiene que ver con el vestíbulo cerebelo. Bien. Fíjense, esta es la 4,
Búsquenla si la tienen ustedes y la quieren ir manejando y demás. ¿Qué es esto? Fíjense en dónde andamos, en el corte. ¿Oído medio? Porque no es oído externo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, Entonces, fíjense, chicos, ustedes acá tienen conducto auditivo interno del otro lado, ¿sí? Tiene una estructura y tiene ya aire. ¿Eh? Por lo tanto, lo más probable es que esto que esté acá sea oído medio y esto que está acá es oído externo. Conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo tiene una porción que es cartilaginosa y una porción que es ósea. Después viene el tímpano, que me va a dividir lo que es oído externo del oído medio. ¿Sí? En la parte más alta hay una cadena de huesecillos. Yo no les puedo asegurar que esto sea el martillo. Tiene algo de pinta de eso. Que es el tensor del tímpano, que estaría acá. Cadena de huesecillos y uno encuentra lo que son las ventanas oval, la ventana redonda. ¿Sí? Ventana oval, ¿no? Bien, con el estribo y el yunque. Bárbaro. Esto habitualmente tiene una prolongación hacia la línea media, ¿sí? Y va hacia la faringe. ¿Sí? Hacia la faringe. Este es igualmente, me voy bien abajo como para decir, bueno, acá debe estar la faringe, pero tiene pinta, sí, esto tiene pinta de faringe. ¿Sí? Entonces, del oído medio hacia la faringe. ¿Cómo se llama esa comunicación? Generen un poquito de saliva en su boca, chicos. Después tráguenla. ¿Dónde repercute? en el oído. Ujú. ¿Y por qué? La faringe, también el módulo 12, la faringe, ¿sí? Está unida al oído medio por una trompa de Eustaquio. ¿Sí? Siempre después se van a equivocar con la trompa de Falopio, que es de ginecología. Trompa de Eustaquio. Comunica oído medio con la rinofaringe. O sea, con la faringe que está atrás de la nariz. ¿Se me ubican? Ustedes abren la boca, ustedes van a ver el paladar blando con la úvula cayendo. Si ustedes pudiesen meter el dedito por detrás, sin tener náuseas, ustedes estarían tocando lo que es la rinofaringe, o sea, la parte posterior de la nariz, que posiblemente tenga que ver algo con esto, está acá. Bien. Oído medio. Se ve negro en la tomografía. ¿Por qué? Porque hay aire. Muy bien, exactamente. Entonces, oído externo, contenido es aire. Oído medio, contenido es aire. ¿Está bien? Bien. Cuando ustedes ascienden o suben en altura, ustedes, digamos, esto empieza a disminuir la presión del aire.
¿Está bien? Nosotros subimos una montaña, vamos por los 3.000 metros, y digamos, hay menos aire que en la llanura. ¿Está bien? La densidad del aire es menor, la presión atmosférica es menor. ¿Sí? Pero nosotros seguimos teniendo dentro de nuestro oído la presión con la que salimos desde abajo, de la montaña. ¿Está bien? Entonces, para que se equiparen las presiones, uno lo que tiene que hacer es masticar. Y de esa manera, digamos, como que acomoda nuestro tímpano al, a la función esta, ¿sí? Para que estén equiparados de cualquier lado, si no uno empieza a sentir zumbidos y se empieza a sentir mareado. El apunamiento de las alturas. No es solamente explicado por esto, pero eso es como para que ustedes sepan, ¿sí? El tímpano está cerrado, entonces ustedes tienen una presión de acá, y el oído medio está abierto a la rinofaringe. Entonces cuando ustedes se resfrían, por ejemplo, y estamos con la nariz tapada o con la voz nasal, como tengo ahora, muchas veces se nos tapa también la trompa de Eustaquio, y es una forma de generar por crecimiento bacteriano infecciones en los oídos. Bien. Esta cadenita de hueso tiene dos músculos importantes. El músculo del martillo, asociado al quinto par craneal. Eso es un detalle muy chiquitito, pero bueno, alguno puede llegar a zafar, porque en alguna pregunta puede llegar a estar. ¿eh? Pero bueno, eso no tiene un peso tan importante. En general el estribo está inervado por el séptimo par. Entonces cuando uno mira acá, el conducto auditivo interno, ¿sí? Ustedes van a tener que sale información del séptimo par craneal, ¿sí? Y entra la información a través de lo acústico, que es lo auditivo, y lo vestibular. Lo vestibular tiene dos nervios, que son externos, vestibulares, externos, en la parte, si uno dibujara algo redondito, acá, uno vería que los vestibulares son externos y el facial y el auditivo son más internos. ¿Sí? La nemotecnia de esa, el facial tiene una I, el auditivo tiene una I, ¿sí? Y ninguno de los dos tiene E. Los vestibulares son externos porque tienen la C. ¿Está bien? Eso para el conducto auditivo. Bien, entonces, ustedes van a tener, por ejemplo, para el octavo par craneal, ¿sí? Que acá llegan ondas, ondas que son algunas muy grandes, de ciclos, de escasos ciclos, ¿sí? Y otras que son más chiquititas. Las más chiquititas son las agudas y las otras son, digamos, las graves. Me van a hacer vibrar el tímpano, y ese tímpano me va a ir a hacer vibrar la cadena de huesecillos, y la cadena de huesecillos me va a hacer vibrar después el líquido endolinfático y perilinfático que está dentro de lo que es el oído interno. Esta zona es oído interno. Principalmente acá hay algún canal semicircular, y esto tiene que ver con el aparato vestibular. ¿Está bien? En algunos lugares uno puede encontrar algo bastante denso, y tiene que ver con la cóclea. ¿Sí? Generalmente está un poquitito más adelante la cóclea, ¿sí? Y más atrás la parte vestibular. ¿Está bien? ¿Qué más les puedo contar de esto? No mucho más. No mucho más. ¿Tienen idea qué es esto, chicos? Sí, la apófisis estiloides.
Posiblemente estas sean las estiloides. Estiloides, perdón, la odontoides. Ujú. Entonces esto es, ¿qué vértebra? ¿Qué numerito? El axis. Claro, cervical 2 o axis. 2. ¿Sí? Si esto es apófisis odontoides, cervical 2, esto es, El atlas. perfecto, son las masas laterales del Sí. atlas. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que por delante de la apófisis odontoides va a pasar el arco anterior, ¿sí? Y por detrás va a estar el arco posterior, si uno siguiera hacia atrás. ¿Está bien? ¿Sí? Si esto es C2, esto es C1, esto es ¿El agujero magno? el agujero magno estaría, digamos, a esta altura, ¿sí? Está bien, ¿sí? El agujero magno tiene íntima relación con este odontoide, pero el agujero magno es donde ustedes ven negro, o sea, donde no hay hueso, o conducto o agujero magno. Pero yo les estaba mostrando el huesito, o sea, las paredes del agujero magno. O sea, arriba del atrás. ¿Qué tenemos, chicos? La base del occipital. Exactamente. ¿Sí? Esos son los cóndilos del occipital. ¿Eh? Bien. Los cóndilos del occipital tienen un agujerito adelante. ¿Qué nervio sale por ahí? El décimo, el accesorio. No. ¿El hipogloso? El hipogloso, el 12. ¿Qué es lo que va a inervar el 12 par? ¿Los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua? Perfecto. Eso. O sea, mueve a la lengua, el hipogloso. Bien. ¿Qué estructura es esta? ¿Se ubicaron? No veo bien, pero es el mesencéfalo. ¿O estás marcando más precisamente? ¿No es más abajo el bulbo erguido? Claro, claro. Acuérdense que el mesencéfalo tiene una formita muy particular. El mesencéfalo tendría que estar, ¿sí? Como dijimos, acá, relacionado, cortes altos. Esperen que vamos a mirar dónde están los axiales marcaditos. Acá, más alto, ¿sí? Acá estaría el mesencéfalo. ¿Está bien? ¿Sí? Esta partecita, como habíamos dicho, es la más alta. Este ejercicio, Tomás, lo que te permite es ver dónde estás ubicado, digamos. ¿Sí? Y estos cortes son inferiores a los que estuvimos viendo primero. Fíjense que esto pasa justo donde está el agujero magno. Entonces esto es el borde anterior del agujero magno. Esto es clivus, esto es occipital. ¿Está bien? ¿Sí? Por lo tanto, esto viene a ser el bulbo. Esto es cuarto ventrículo, por lo tanto esta es la parte del bulbo donde está abierto como un libro en la parte de atrás. Y esta parte del bulbo está cerradita, tiene parte de lo que es el epéndimo, ¿sí? Y tiene más forma de médula. Es el bulbo. Bien. En el bulbo, ustedes en la cara lateral van a ver una protrusión, que posiblemente sea esto que están viendo, unos núcleos intrínsecos del bulbo.
¿Tienen idea, chicos? Las olivas vulvares, núcleos olivares, son los que nos van a dar las fibras trepadoras cuando lean cerebelo. Son las fibras que llegan hasta la última capa, hasta la corteza, bien afuera, pues se llaman trepadoras, y son fibras que estimulan en varios puntos, pero a una sola célula de Purkinje. Cuando lean un cerebelo lo van a entender a eso. ¿Está bien? ¿Sí? Son las únicas fibras trepadoras en el cerebelo. Tanto las olivas como unos nuclitos que están al costado se llaman olivas accesorias. Pero bueno, las olivas. ¿Qué importancia tiene? Por delante de las olivas hay un pequeño surco, ¿sí? Entre lo que está bien adelante en el bulbo, que se llama Las pirámides. las pirámides, exactamente. Pirámides, de acusación de las pirámides, ¿sí? Están bien adelante, ¿sí? Después vienen las olivas al costadito y entre ellas, entre las pirámides y demás, ahí sale, ese sería el origen aparente del duodécimo par craneal, del hipogloso. Por detrás de las olivas, pero bastante más a los costados, hay un surquito, se llama surco colateral, y por ahí ustedes verían que salen los otros 3 pares asociados al bulbo, 9, 10 y 11. ¿Está bien? El 11 tiene una porción, ¿sí?, que es medular. ¿Está bien? ¿Sí? Chao. Suerte. Esa porción medular, ¿por dónde va a salir? O sea, el 9, 10 y 11, ¿por qué lugar salen del cráneo? ¿Por qué orificio? Por el foramen yugular. ¿Alguno lo ve, el foramen yugular? Se los muestro. Es este. Es este. Muy probablemente sea este. Fíjense que de un lado está muy desarrollado y el otro es mucho, mucho más chiquito. ¿Sí? Este que está acá. Es posible que esté un cachito de calada la imagen, o sea que de un lado está más alto que del otro, y también tiene que ver en esa asimetría. Pero lo más probable es que tenga que ver, ¿sí?, que sea ese. ¿Mm? Fíjense la extrema relación que tiene el agujero rasgado posterior o agujero yugular con el conducto auditivo externo. Están bien pegaditos. Por ahí, la parte, ¿sí?, van a tener una parte neurovascular, donde sale la yugular, el 9 bien adelante, el 10 y el 11 más posteriores. Agujero yugular. ¿Está bien? En este, como vimos, estamos bastante más al costado. Acá. No, creo que acá tiene que ver lo mismo. Nos tendremos que parar acá y ver por dónde pasa. Pero me parece que lo hice pasar por acá. A ver si está en el... sí, ahí está. Un corte. Agujero yugular. ¿Sí? Entonces va a pasar la yugular. ¿Qué es la yugular? Una vena. Una vena. Un par de venas. ¿Sí? De un lado y del otro. ¿Sí? Bajan junto con las carótidas. Globalmente, ya muchas veces se pregunta esto. ¿Cuántos vasos sanguíneos ingresan sangre a la cabeza? ¿Sí? Principalmente. O sea, ¿cuáles son los vasos principales que
llevan sangre hacia la cabeza, o hacia el cerebro, hacia el mal. Intracraneanos. Era para pares craneales, yo entiendo, por ahí me fui un poquito. ¿Sí? Pero aprovecho para decir, nosotros tenemos las dos carótidas y las dos vertebrales. ¿Está bien? Pero la salida de sangre son con las dos yugulares. Esta afirmación que les estoy dando tiene valor, tiene un cierto, pero tiene un porcentaje. Digamos, dentro del cráneo también entran por otros lugares, ¿sí? Sangre, y también salen por otros lugares. Pero las dos principales vías de salida son las dos yugulares y las cuatro principales vías de entrada son las dos carótidas y las dos vertebrales. ¿Sí? Las dos vertebrales ingresan por el agujero magno, y entonces uno puede ver una arterita ahí y la otra arterita ahí. ¿Sí? Esto que ustedes están viendo en la mitad, uno tiene tendencia a decir esta debe ser la basilar, ¿sí? Pero no, las vertebrales no es que se ponen una a cada lado, sino que a veces, como en este caso, ustedes encuentran dos arterias, ¿sí? Una en la línea media y la otra del otro lado. Si la siguen viendo, seguramente entró así y se va por la mitad. Después, esta se une y nos va a hacer la basilar en los primeros cortes que vimos anteriores. Esa es la arteria basilar. ¿Está bien? Si seguimos más arriba, nos vamos a encontrar después con el polígono de Willis. Las carótidas que habíamos dicho, ¿sí? Lo que suelen hacer es encontrar un agujerito en la base de los peñascos y, digamos, doblan hacia el medio y se meten en los senos cavernosos, que es lo que les había mostrado. Y entonces al costadito acá de las crinoides nosotros podemos encontrar las dos carótidas. Si nosotros le ponemos contraste a esto, veríamos las dos carótidas y la basilar. Repasamos un poquitito de irrigación. Recién dijimos entonces que duodécimo par se encarga de la lengua. ¿9, 10 y 11? Los músculos faringios y laringios Bien, bien. se encargan de la fonación. Es muy común, digamos, yo tengo tendencia muchas veces a decir el osofaringio se encarga de la faringe y el vago neumogástrico se encarga de la laringe. Pero, digamos, principalmente ambas van por el duodécimo par. Hay un nervio que se llama, perdón, músculo, estilo faringio. Ese es el que está inervado por el glosofaringio. ¿Sí? El 9 y 10 tienen mucho que ver también con simpático y parasimpático. Más, el vago, la función principal es mover la laringe, digamos, la que nos permite hablar, y después es la mayor distribución del parasimpático. ¿Sí? Además de vago, se le llama neumogástrico, o sea, pulmón, estómago. ¿Sí? Y en algunos otros lugares van a ver que, además de llamarlo de esa forma, tiene un sinónimo que es cardioneumogastroentérico. O sea, que le está diciendo que va el corazón, va el pulmón, va el estómago y va todo el intestino. Los que hayan estudiado módulo 4 y 5 y están repasando esto, ya se lo habrán mostrado unas cuantas veces. ¿Sí? Recuerden, así de simpático, globalmente que ustedes van a tener una primera neurona,
del parasimpático, que está ubicada en el tronco encefálico. Esa es la neurona central. También se la llama como preganglionar. Y después tienen una neurona que se llama postganglionar, que en realidad es ganglionar. O sea, ustedes en algún lugar van a encontrar, ¿sí?, ganglios que se llaman, digamos, donde está ubicada la segunda neurona parasimpática. El ganglio ciliar, el ganglio pterigomaxilar. Hay varios gangliecitos que tienen que ver con la segunda neurona del parasimpático. ¿Sí? Acuérdense que el parasimpático libera acetilcolina en las dos terminales, tanto de la primera neurona preganglionar como de la segunda neurona, ganglionar, postganglionar o segunda neurona, ¿sí?, o periférica, como quieran llamarla, liberan acetilcolina. ¿Está bien? Bien. Y vieron que hace un ratito estábamos hablando del fascículo longitudinal medio que me unía el tercero con el sexto. A ese nivel, a un costadito, ¿sí?, también por la línea media, pasa lo que es el simpático, que está uniendo al hipotálamo con las terminales, digamos, con las células preganglionares, que están ubicadas en el asta intermedio de la médula, pero van a tener que atravesar todo el tronco. De este nivel, donde estamos hablando de bulbo, ¿sí?, el simpático se hace bastante más lateral, ¿sí? O sea, en los cortes altos más medial, en los cortes bajos es más lateral, ¿sí? Bien. Creo, chicos, que le hemos pegado una repasada enorme, ¿sí?, haciendo hincapié a todo esto que hemos ido viendo. ¿Tienen dudas de las cosas que ven acá? Como para, digamos, dejar sentado algo más. Profe, a mí me quedó la duda de por qué